Hola a todos. Para mi proyecto final, investigué la pronunciación de los anglicismos en campos específicos, Book Talk y Gaming. Mis hallazgos revelaron que hay mucha variedad en los sonidos vocálicos y por eso decidí crear una lección alrededor de la pronunciación de ese fenómeno. Los anglicismos son palabras que vienen, en este caso, de inglés, y el tema es relevante para los hablantes no nativos porque nosotros tenemos la tendencia de pronunciar estas palabras casi igual, incluso en conversación exclusivamente en español. Sin embargo, esta pronunciación de inglés no encaja la manera en que hablantes nativos y el español más auténtico realiza los sonidos vocálicos cuando incluyen las palabras prestadas en su léxico. Y aprender las tendencias de los sonidos vocálicos en los anglicismos puede refinar nuestro español y crear un espacio distinto entre el español y el uso de inglés en espacios hispanohablantes. Los anglicismos no son nuevos al idioma, sin embargo, hay un gran aumento en el uso de ellos debido a las redes sociales, en particular con el uso de hashtags y títulos, em, que su intento es capturar una audiencia más amplia, más global, y por eso es un fenómeno novedoso porque en vez de prestar un par de palabras de vez en cuando, como suele pasar en, por ejemplo, espacios cercanos de la frontera. Ahora existen varios anglicismos en casi todos los videos de algunas comunidades, como las fuentes de mi proyecto Book Talk y Gaming. Y en mi investigación encontré casos de anglicismos en dichas comunidades en el dialecto castellano, el español de España, pero este fenómeno se puede observar en muchos países y dialectos también. Finalmente, el objetivo de la lección y el tema no es tener una pronunciación perfecta o correcta, sino algo que se encaja comunicativamente en estos espacios. Y esta idea emerge constantemente en las lecturas y en general en la enseñanza de una segunda lengua. Aquí tengo unos ejemplos de los anglicismos con que vamos a practicar en la lección. Y como mencioné, la mayoría son palabras populares entre hashtags y se usa para promover el contenido en redes sociales. Se pueden ver muchos tropos o clichés, enemies to lovers, slow burn, géneros literarios como thrillers. Para los que no son lectores, incorporé términos de gaming también a la derecha. Y en la siguiente diapositiva tengo una compilación para mostrarles el fenómeno en contexto antes de hablar sobre los sonidos vocálicos. Sí. Si te ha gustado Gente que conocemos en vacaciones, por ese Friends to Lovers, Fin de unos libros que están entre mis favoritos. Así que si os gustan los dark romance, los secretos. La semana más peligrosa para las girls de los setups acaba de empezar. Lo empecé en abril, pero lo terminé en mayo. Este libro es un sport romance de béisbol. Chicas, no exagero cuando os digo que se ha convertido en uno de mis sport romance. Y os traigo la reseña sin spoilers de Alpha de Hailey Hazelwood. Top 5 videojuegos más populares entre el público femenino. Update lector de Anatema sin spoilers. Estos son mis 5 crushes literarios. Libros de thrillers que me volaron completamente la cabeza. Aquí tenemos a una protagonista con licántropos. Y los personajes Grumpy and Sunshine. 3 juegos cozy gratuitos que puedes jugar desde tu navegador. Todos los libros que han llegado a mis estanterías y un unboxing final de algo que la verdad es que no sé. si te ha gustado Gente que conocemos en vacaciones, por ese Friends to Lovers, Fin de unos libros que están entre mis favoritos. Así que si os gustan los dark romance,
Los secretos. La semana más peligrosa para las girls de los setups acaba de empezar. Lo empecé en abril, pero lo terminé en mayo. Este libro es un sport romance de béisbol. Chicas, no exagero cuando os digo que se ha convertido en uno de mis sport romance. Y os traigo la reseña sin spoilers de Alpha de Hailey Hazelwood. Top 5 videojuegos más populares entre el público femenino. Update lector de Anatema sin spoilers. Estos son mis 5 crushes literarios. Libros de thrillers que me volaron completamente la cabeza. Aquí tenemos a una protagonista. Con licántropos. Y los personajes Grumpy and Sunshine. 3 juegos cozy gratuitos que puedes jugar desde tu navegador. Todos los libros que han llegado a mis estanterías y un unboxing final de algo que la verdad es que no sé. Bueno, en la presentación voy a usar el triángulo vocálico y un diagrama, un gráfico de las partes de la boca que puede mejorar la discusión. Como menciona en la lectura este módulo, una parte crítica en dar feedback es tener un modelo que les ofrece a los estudiantes puntos de articulación y concretos aspectos físicos que pueden imitar para lograr el objetivo. Y el gráfico. Empecemos con la A y E, que tienen mucha variedad en sus sonidos vocálicos cuando hablamos de los anglicismos. Primero, el sonido más fácil de enseñar es los casos en que las vocales conservan su sonido de español, incluso cuando no se pronunciarían así en inglés. Unos ejemplos incluyen tag, thrillers, spoilers. La E sigue siendo una vocal anterior, media y no redondeada. O sea, los labios no forman un círculo y casi son paralelos más o menos cuando se realiza el sonido vocálico, con la lengua un poco elevada en el medio de la cavidad bucal. E. La pronunciación de la E no refleja la vocal corta en inglés. Thriller, spoiler. Y la A también conserva su sonido de español con labios más o menos otra vez paralelos, la lengua no elevada. La palabra tag es un muy buen ejemplo. A, con ningún aspecto de inglés, tag. También con la E hay casos de una vocal silenciada para imitar la pronunciación en inglés. Por ejemplo, update, sunshine, romance, al final de la palabra, esa E. Para los estudiantes nativos en inglés es muy fácil reconocer las palabras con esta pronunciación. Y esta variación es un poco difícil, pero el sonido de la A cuando forma parte de una vocal larga en inglés. En este caso es una muy buena oportunidad para repasar las reglas fonéticas en inglés y activar un poco conocimiento previo. La vocal larga en inglés se pronuncia A. Por ejemplo, en inglés las palabras gaming y update, A. Sin embargo, cuando usamos estos anglicismos en una conversación de español, la A adopta el sonido vocálico de la E en español. Gaming, update. Ya mencioné la posición de los labios y lengua para producir ese sonido. Lo más difícil para mí en este caso es reconocer que una palabra contiene una vocal larga en inglés. Y finalmente con la E, con los anglicismos que empiezan con la consonante S, añadimos el sonido vocálico E en frente de la palabra. Por ejemplo, spoiler, sports, spicy. Con esta inserción, el español suena más auténtico y natural, en particular entre comunidades hispanohablantes nativos. Sigo con la vocal I. No hay tanta variación con esa vocal. La mayoría de casos se conserva su sonido vocálico en español. Es fácil. Es una vocal alta con la lengua elevada en la cavidad bucal.
los labios casi paralelos. Los ejemplos son sticker, thriller, gills. Es diferente a la pronunciación en inglés, sin una vocal corta. Sticker, thriller. Otra manera de pronunciar el sonido de la I es muy parecida al diptongo I en español. En inglés reconocemos la vocal larga por la pronunciación I en spicy, sunshine, I. Es muy similar en español con esta técnica de diptongo. No conserva el sonido de la I en español. Y la penúltima vocal O. La O casi siempre conserva el sonido vocálico en español dentro de anglicismos. Es un vocal posterior, media y redondeada. Los labios cambian para formar un óvalo o con la lengua al medio de la cavidad bucal. En los anglicismos continúa con esta pronunciación: cozy, sports, spoiler. Sin embargo, cuando hay una doble letra, el sonido ya no imita la pronunciación de la O en español. Por ejemplo, doble letras en la palabra zoológico. En esta instancia, la O se convierte en la vocal U de español. Los ejemplos son book talk, shooters. Me recuerdo de los sonidos de un fantasma. Los labios en este caso completamente redondeados, con un espacio pequeño para salir el aire, la lengua muy alta en la cavidad bucal. Y es algo interesante porque en las siguientes diapositivas vemos que la vocal U y O se puede comparar en la pronunciación dentro de los anglicismos. Son similares. Finalmente, el sonido vocálico de la U. Es notable que la U es la única vocal que no hay una conservación de su pronunciación en los anglicismos, en ningunos casos investigados. La manera más popular de pronunciar el sonido U en los anglicismos es parecida a la vocal A en español. Por ejemplo, crashes, update. Es muy común escucharla así, A. Y en mi investigación solo encontré un caso de la pronunciación de la U que no sigue el patrón que acabo de mencionar. Y el ejemplo de mis hallazgos es el anglicismo unboxing. Imita claramente el sonido vocálico de la O en español, unboxing, en vez de la A que tuvimos en los ejemplos anteriores. Vale la pena mencionar este caso, pero es muy nicho y no hay, que yo sepa, una explicación para esta distinción en la pronunciación. No tiene que ver con las letras enfrente, porque la palabra update también incluye comienzo con U. Y en Grumpy and Sunshine, la N que sigue la U no afecta el sonido tampoco. Pero bueno, ahora voy a hablar sobre la enseñanza de este tema y cómo lo enseñaría. Primero hablemos sobre la demografía. Yo imagino que la lección es para un curso de fonética en español a un nivel universitario. Como pide el proyecto, es una clase de estudiantes de segunda lengua y sobre todo el objetivo es que los estudiantes pueden producir los sonidos vocálicos de los anglicismos con una pronunciación más auténtica en su segunda lengua. Y la metodología. Siempre yo aplico instrucción explícita en mis lecciones con una secuencia de I do, we do, you do, para darles a los estudiantes modelos y oportunidades de practicar, recibir feedback y, por supuesto, demostrar proficiencia.
En esta lección combino la instrucción explícita con ERCA, una estrategia que empieza con la exploración, entonces reflexión, conceptualización y finalmente la aplicación de un concepto. Uso los dos para aumentar la participación y conectar el conocimiento con experiencias concretas que conectan a la vida real. La instrucción explícita es la práctica recomendada para instrucción a un nivel general, que impacta toda la población estudiantil. Y con ERCA puede crear pensamiento al nivel alto, exponer a los estudiantes a una variedad de formatos de aprendizaje y producir resultados medibles para informar instrucción en el futuro. Súper importante. Entonces voy a hablar sobre las actividades y la secuencia de la lección. Empiezo con el primer paso de ERCA, la exploración, en donde yo presento el video de antes a los estudiantes. Los estudiantes interactúan con el material por notar observaciones. Hay preguntas de guía para imitar el enfoque. Cuáles palabras reconocen, dónde han visto o escuchado esas palabras, llaman la atención algunas pronunciaciones. Ya. Entonces tenemos reflexionar. Después del video tenemos una discusión sobre los hallazgos. Empiezo con una pregunta anticipatoria. ¿Qué es un anglicismo? Hablamos sobre el lenguaje, dónde se escucha, por qué, porque este fenómeno se pasa más en años recientes. Las comunidades que usan anglicismos, la percepción de ellos, las demografías y el diálogo avanza hacia los sonidos vocálicos. Con la pregunta guía llaman la atención algunas pronunciaciones. Y ahora vamos a la conceptualización del tema. En esta parte presento las diapositivas con los sonidos vocálicos y las visualizaciones para refinar la pronunciación. Yo pronuncio de manera muy clara los sonidos con las vocales aisladas después. Y yo marco una diferencia entre la posición de la lengua y labios como antes y los modelos. El paso final de la instrucción es la aplicación y hay dos tareas para esta sección. La primera, una actividad con identificación de sonidos vocálicos parecidos en palabras de la primera lengua al lado de los anglicismos. Los estudiantes piensan en 3 palabras que contienen el mismo sonido vocálico para demostrar un modelo de pronunciación. Aquí es una foto de los primeros ejercicios de la tarea con el ejemplo book talk y las palabras through, through, and you con este sonido vocálico. Y el trabajo independiente es una investigación en los sonidos vocálicos de anglicismos en un campo de la selección de los estudiantes individuales. Los estudiantes encuentran anglicismos en una fuente visual y hacen inferencias en la pronunciación basadas en las diapositivas de clase. Después buscan un recurso auditivo que incluye los anglicismos y los estudiantes reflejan en la pronunciación auténtica. Aquí son las instrucciones. Y lo más importante para los maestros, una herramienta para evaluar lo que producen los estudiantes, la rúbrica. Y bueno, hay un par de problemas que yo anticipo como maestra cuando abordo esta lección. El primero es, de hecho, la razón en que elegí este tema y es la tendencia de volver a la
familiaridad de nuestra primera lengua. Cuando pronunciamos estos anglicismos en un contexto de español. Por eso incluí la tarea con la comparación de sonidos para promover el uso de los sonidos de inglés como herramienta. También presento los sonidos haciendo referencia a inglés y español, con gráficos para apoyar y todo el proceso. También reconozco que es mucha información sobre un tema que parece sencillo más o menos, y por eso ofreceré a los estudiantes acceso a las diapositivas y durante clase tendré las expectativas que tomen notas, incluso si hay necesidad, crearé un gráfico con la información, depende de mis estudiantes y sus niveles en la situación. Y un problema menos grave es que a veces los estudiantes no responden bien a las actividades con opciones abiertas. Y tendré en la mente unos ejemplos de comunidades que pueden usar si hay unos estudiantes que no tienen familiaridad con comunidades en línea, porque lo importante es hacer la investigación y reflejar. Además de eso, en general, otra vez voy a incluir feedback individual para evitar situaciones de frustración o confuso. La metodología de instrucción explícita hace más fácil el proceso y asegura que ningún estudiante se sienta perdida o algo. Y aquí tengo las obras citadas de mis presentaciones con TikToks y Instagram Reels y artículos, recursos que uso. Y muchas gracias por escuchar.